Trinchera Radio. Periodismo radiofónico. Trinchera Radio. Buenos días, amigos de Radio Universidad. Bienvenidos una vez más a su programa Trinchera Radio. Ya es viernes 16 de junio de 2023 y como de costumbre, les saludamos Eduardo Añorbe, que transmite desde Coajinicuilapa, allá en la Costa Chica, y su servidor Ulises Domínguez, desde la capital del estado, Chilpancingo. Antes de entrar al tema principal de hoy, voy a recordar que en esta semana, digo esta semana porque fue posterior a nuestro último programa de Trinchera Radio, se cumplió un aniversario más del llamado Jueves de Corpus, o el Halconazo, del 10 de junio de 1971, cuando el gobierno priista de Luis Echeverría Álvarez asesinó a unos 120 estudiantes, de acuerdo a lo reconocido oficialmente. Aparte de los cientos de heridos que hubo en esa tarde infausta de la historia contemporánea de México, en una operación perpetrada por el grupo paramilitar llamado Los Halcones, que no era otra cosa que jóvenes reclutados de barrios marginales y violentos de la capital del país y entrenados por militares tanto del país como de Estados Unidos, precisamente para este tipo de operaciones de represión. En la película Roma, de Alfonso Cuarón, esta película que salió allá por 2018 y que ganó varios Óscares, entre ellos el de la mejor película de ese año, de 2018, hay una escena que retrata esto que acabo de decir sobre el reclutamiento de jóvenes pobres. Y por cierto, la participación de Yelitza, no recuerdo el apellido de la actriz, en esta cinta encaja muy bien en algunos de los temas que hemos abordado aquí en Trinchera Radio, como el racismo, el clasismo y la simulación. Pero hasta aquí dejo este apunte para la memoria. Y ahora sí, vamos al tema del día. Pues resulta que hace un par de semanas circuló en redes sociales un video de un altercado entre el exgobernador Ceferino Torreblanca Galindo y el dirigente municipal del PRI en Acapulco, Sofío Ramírez, este expresidente municipal de Tlalistaquilla, de la región de la montaña, por el PRI y exsenador por el PRD. Exsenador del PRD porque es del grupo de Ángel Aguirre, y hay que recordar que en 2010 Ángel Aguirre se pasó al PRD luego de que su partido de toda la vida, el PRI, le cerró el paso a la candidatura a la gubernatura de Guerrero para la elección de enero de 2011. Y como parte de las cuotas de poder en su nuevo partido, Aguirre, ya como gobernador, pudo imponer a Sofío Ramírez como candidato al Senado. Pero ahora Sofío está de regreso en el PRI, y tan es así que es el dirigente municipal de ese instituto político allá en el puerto de Acapulco. Como parte de esos fenómenos de la política que hacen que una vez que alguien llega al poder, así sea en el municipio más pobre del país, pueda después adquirir la residencia, entendida esta como estatus legal, adquiriendo una residencia, entendida esta como un inmueble, en una localidad de mayor concentración de poder, y así participar ahí de la actividad y los derechos políticos de ese lugar. Bueno, pues este altercado se dio en una de las sesiones del grupo ACA, que es la asociación civil más relevante del puerto. Debido a que Ceferino estaba participando, exponiendo ante los socios de este grupo, y empezó a despotricar contra personajes de la política estatal, como la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el exgobernador, ex senador, ex diputado, ex Ángel Aguirre Rivero, y el ex rector y rector electo Javier Saldaña Almazán.
Pura finísima persona, como puede verse. Sofío Ramírez, que estaba presente en la sesión, salió al quite, salió en su defensa, pues obviamente son sus cuates. Sobre todo Aguirre, y no nada más es su cuate, es su jefe político. Y quiso defenderlo. Aparte de que es una manera de atraer los reflectores y no pasar desapercibido allá en el puerto donde él es el dirigente priista. Intolerante y soberbio como es Ceferino, se encolerizó contra el priista y más que contestarle con inteligencia emocional, con la corrección política que la mayoría esperaría, se le fue a la yugular. Lo llamó corrupto, incapaz, ratero, vaquero de Ángel Aguirre, y además le reprochó que él como gobernador le ayudó a él como presidente municipal en Tlalistaquilla más que Aguirre, entre otras lindezas. El altercado tuvo mucha repercusión en redes sociales y en varios medios de comunicación, más como chisme, como morbo, que como análisis. Desde mi perspectiva, tiene varias lecturas que son importantes para describir a la clase política y la transformación sociopolítica de esta nueva etapa que atraviesa el país. Pero para no acaparar la palabra y no alargarme mucho, me la reservo para después de la intervención de Eduardo Añorbe, que seguramente tiene muchos puntos interesantes que aportar a este tema. Adelante, Eduardo. Buenos días, Ulises. Buenos días, radioescuchas de Trinchera Radio. Buenos días, radioescuchas de Radio Universidad Autónoma de Guerrero. Radio Universidad Pueblo, digo yo. Ya es viernes, Ulises, y vamos a entrarle al chisme. Porque esta confrontación, esta pugna entre el vaquero de Ángel Aguirre y el ex presidente de Acapulco, ex gobernador, ex diputado, ex, como dices tú, Ceferino, protagonizaron un chisme público que da para analizar muchos matices de la vida política del estado de Guerrero, particularmente de la clase política, de quienes nos gobiernan, mal que nos pese. Ante la vista de esta disputa, de esta discusión, recordé aquella expresión que utilizó Ceferino para referirse a Ángel Aguirre, precisamente en enero del año 2020, en Acapulco, cuando el exgobernador, exdiputado, ex Ángel Aguirre, dejó a saber que pretendía que iba a competir por la presidencia de Acapulco para la elección del año 2021. Cuando los reporteros le preguntaron a Ceferino en la presentación del informe de la regidora María M. Hortrani, en su informe de actividades, le preguntaron a Ceferino cuál era su opinión acerca de que Ángel Aguirre se postulara a la elección a la presidencia de Acapulco. Ceferino, genio y figura hasta la sepultura, dijeras tú, respondió: como dicen en la costa, miéntame hombres. Por eso cuando tú dices que la mayoría esperaba que Ceferino reaccionara con inteligencia emocional, con corrección política, pues como que no, porque Ceferino ha sido siempre así, no solo soberbio e intolerante. Ceferino es despectivo, Ceferino es grosero, es directo, no se anda con medias tintas. Pero creo yo que Ceferino es un macho alfa, o tal vez un no macho disfrazado, porque tiene reacciones homofóbicas muy tremendas. Miéntame hombres, dice, para referirse a Ángel Aguirre. ¿Qué, insinúa que Ángel Aguirre no es hombre? Bueno, y como estamos en el terreno del chisme y del morbo, bien sabemos que Ángel Aguirre tiene preferencias sexuales no heterosexuales. Y aunque pareciera que no, muchas veces ese tipo de preferencias tienen incidencia en la política y por ende tienen incidencia en nuestras vidas. Claro, no es el único caso. Se ha escrito, se ha rumorado, se ha chismeado mucho acerca de cómo la afiliación sexual, la preferencia sexual de muchos políticos los hace agruparse, hacer pactos de lealtad, y no solo en el caso de los homosexuales, también en el caso de las lesbianas. Pero bueno, esto ya no entra dentro del chisme que tenemos aquí ahora en Trinchera. Y como veo y como creo que Ceferino no va a reaccionar de acuerdo con su inteligencia emocional, ni de acuerdo con la corrección política, y yo tampoco creo que esté buscando reflectores. Yo creo que le sale natural. Yo creo que no lo medita, yo creo que no lo reflexiona. O a lo mejor sí, a lo mejor esa forma de golpear
de insultar, de agredir, de descalificar vía verdad a sus oponentes es característica en él. Pero repito, siento que ahí atrás de todo esto, más allá de la soberbia, de la intolerancia, hay alguna sexualidad reprimida. Ah, no, dije mal. Hay alguna preferencia sexual reprimida en el Ceferino, o miedo a que se manifieste alguna preferencia sexual no heterosexual. Como no estamos en el terreno de la inteligencia emocional ni de la corrección política, sino en el chisme, en el morbo, como dices tú por ahí, en la película Belleza Americana aparece un personaje que es un militar retirado estadounidense que tiene un hijo y su hijo tiene hábitos que él no entiende, que supone raros y teme que su hijo sea homosexual. Y entonces lo castiga, lo acosa, lo hostiliza, precisamente para evitar que sea homosexual. Al final nos damos cuenta que él es homosexual. Y estoy con este chisme porque recuerdo también que cuando Ceferino ganó la gubernatura, Terrazas, que era un político de la Sabana, que era cercano a Ceferino, cuentan las lenguas de doble filo, que él subiendo el elevador, o un elevador, no sé cuál, estaban ahí solos, estaban gente de confianza, amigos. Terrazas, en un gesto de confianza con Ceferino, le pasó la mano por la rayita. No sé, a veces los hombres se llevan así, de atentaditas de culo. Y cuenta este chisme urbano que a partir de ahí Ceferino se desprendió de él y Terrazas acabó en el ostracismo político. Pero bueno, este es chisme, Ulises. Estamos en el morbo. Porque finalmente, como dice el viejo adagio, cuando las comadres se pelean, las verdades se conocen. Aunque Ángel Aguirre, y digo Ángel Aguirre, porque obviamente detrás de su vaquero Sofío Ramírez está Ángel Aguirre. Ángel Aguirre y Ceferino siempre han tenido una relación tirante, de pleito, de enfrentamiento, de confrontación. Tal vez la ventaja de Ceferino sobre Ángel Aguirre es que Ceferino no se anda con medias tintas, no simula, sino es directo, o cuando menos es abierto y no teme confrontarse. No es correcto políticamente. Y bueno, hay muchas anécdotas que lo pintan, que hablan de él y que hablan precisamente de eso que tú criticas, su falta de inteligencia emocional, su falta de corrección política, sus declaraciones de que la política es el arte de saber comer mierda y no arrugar la cara, etcétera. No terminaríamos. Claro que los chistes que hace Ángel Aguirre son más bobos, son más ingenuos, son más, ¿qué será? ¿Campechanos? Como que los lee del mil chistes, ¿no? En sus reuniones públicas, incluso como gobernador, saca sus chistes, dijeras tú, mamilas. Pero bueno, Ulises, aquí paro esta primera intervención referida con la cuestión del chisme y del morbo. Cuando vi esta discusión entre Sofío y Ceferino, pensé en aquella idea de Armando Bartra del guerrero bronco. Y aunque él se refiere a la lucha social y a la represión del Estado, pienso que nuestros gobernantes también tienen la piel muy delicada. Son muy broncos, son muy pleitistas. O pleitistas, decimos aquí en Cuaji. Más tarde hablaré de esta cuestión de nuestros políticos y esa preciosa idea de don Rubén Figueroa, el bronco, el represor, el asesino, el viejo Rubén que decía que la caballada está flaca. Bueno, también hay que preguntarse si nuestros políticos tienen vocación de estadistas, de hombres públicos que trabajen en beneficio de su pueblo, más allá de sus grupos, más allá de sus intereses personales. Y esta disputa Ceferino Aguirre sirve para ver un poco estos mecanismos. Y el otro punto que pienso abordar, que te aviso de una vez, Ulises, el estado de Guerrero como el campo donde la política la dominan los caciques. En fin, tienes el micrófono. Muy bien, Eduardo. Una de las primeras lecturas que hago de este episodio, que no es ningún descubrimiento novedoso de la ciencia política, ni mucho menos, es que el choque entre el exgobernador no priista, Ceferino creo que primero militó en el PAN, pero sus cargos públicos los obtuvo por el PRD, pero nunca pasó por el PRI, y el priista, experredista y ahora de nuevo priista, Sofío Ramírez, retrata con alta resolución, para usar el lenguaje de la era digital, el nivel de la clase política de nuestra atrasada entidad. Yo no recuerdo a algún político de gran estatura por su compromiso social. Todos los que hemos tenido como gobernantes y el enjambre en general
que los rodea y que dan forma al corpus político guerrerense son ambiciosos vulgares. Solo buscan el poder por el poder. Son políticos mediocres, o mejor dicho, politiquillos. Hace 28 años que regresé a Guerrero. Me llevaron a los 9 años a Chilangolandia y me desarraigué por completo hasta hace 28 años que regresé. Y en todo este tiempo no he visto un solo político ético, comprometido con el bien común. Ya sé, Eduardo, que no coincides con la utilización de este concepto, pero es una forma de definir el quehacer político en favor de las mayorías. Prosigo. Se reconoce, y uso el término reconoce porque hasta la oposición lo hace, que José Francisco Ruiz Massieu era un hombre muy preparado, ilustrado, que leía pues. Pues sí, pero para ser un buen político, me refiero a un político ético, no basta ser muy preparado y culto. Aparte se requiere compromiso, sensibilidad social, capacidad para gobernar y sobre todo honestidad. Y de eso Ruiz Massieu no tenía nada. Sí, eso de la preparación académica más allá de la licenciatura, los posgrados, y si son en el extranjero mejor, se vende como la panacea para la solución de los enormes y graves problemas que debe de resolver la política. Pero durante el periodo neoliberal, con esos tecnócratas con doctorados en Harvard, en Yale, en Princeton, etcétera, etcétera, quedó claro que no sirvieron para construir un país mejor, en términos no solamente de productividad, de generación de riqueza, porque eso sí ocurrió. Tuvimos en ese tiempo al hombre más rico del mundo, y justo en ese periodo se crearon grandes fortunas aquí en México, de esas que aparecían cada mes en la revista Forbes. Cuando digo construir un país mejor, hablo en términos de distribución de la riqueza, de desarrollo, de disminución de la pobreza y de la desigualdad. Al contrario, con esas recetas de los grandes organismos financieros internacionales, lo único que pasó en nuestro país es que se ahondó la brecha entre los más ricos y los más pobres. O sea, creció la desigualdad. Bueno, pues como ya expuse a grandes rasgos, ese circo cómico que es la política no es exclusivo de Guerrero. Ahora con el cambio que se ha generado, porque hay un cambio aunque muchos no quieran reconocerlo, ha quedado más de manifiesto que esa pobreza mental de los actores políticos es un mal nacional. Baste con citar un caso reciente de esta semana para ilustrar que la controversia política tiene más rasgos de boruca de tianguis, alboroto de tianguis, con perdón de los vendedores de los tianguis, que de debate ilustrado. La senadora Xóchitl Gálvez, que no pierde oportunidad de hacer el ridículo en su afán por atraer reflectores, fue a la conferencia mañanera de López Obrador a intentar entrar, según ella, para hacer valer su derecho de réplica. Y lo hizo convocando a la prensa para que registrara que no iban a permitir la entrada. También eso de la prensa que se presta a este circo de los políticos es un problema, pero eso es otra historia, que quizá valga la pena abordar una vez más aquí en Trinchera Radio. Todos los días asistimos al teatro del absurdo, no solo de la oposición, sino también del presidente de la República, que a pesar de tener muchos rasgos de político real, bien intencionado, también los tiene de político poco serio, como cuando saca sus estampitas en sus conferencias mañaneras de los llamados santos para contrarrestar la pandemia, o cuando pone música de Chicoché en su conferencia mañanera para mofarse de sus adversarios. Y por ejemplo, lo que pasa con la oposición en cada elección desde 2018, que a pesar de que les acomodan una buena madriza, perdón por la expresión, ellos siempre salen con el rostro desfigurado por la golpiza que recibieron a decir que ganaron. Total, que ahora el debate público es más bien eso que llaman show mediático. No se centra en el intercambio de ideas, en tratar de convencer que la izquierda es mejor que la derecha o viceversa, en tratar de imponer un modelo mejor de sociedad. Y es que a propósito de lo que planteas, Eduardo,
que hay que preguntarse si nuestros políticos tienen vocación de estadistas, de hombres públicos que trabajen en beneficio de su pueblo, es evidente que no. Al menos aquí en Guerrero no hemos tenido de esa especie desde no sé cuánto tiempo. En lo que registra mi débil memoria, no aparece ninguno. Dicen, no me consta, porque en ese tiempo no estaba yo en Guerrero, que Alejandro Cervantes Delgado medio hizo un buen papel. Y otro caso es precisamente Ceferino, que hizo buen papel en Acapulco como presidente municipal. Tan es así que le bastó una regular estrategia política para posicionar su imagen en todo el estado y ganar con relativa facilidad la gubernatura en 2005, o sea, 3 años después de que había dejado la presidencia de Acapulco. Y la verdad es que en este otro encargo también dejó buenos recuerdos. Recordarán nuestros amables radioescuchas que hace unas semanas, aquí en Trinchera Radio, nos referimos al reconocimiento que le tienen los trabajadores del gobierno del estado a Ceferino Torreblanca. Aunque según una columna que publicó Ángel Aguirre en defensa de su pupilo unos días después de la riña verbal, Torreblanca Galindo hizo un papel deplorable. Pero esa también es otra historia que abordaré en el siguiente bloque. De ahí en fuera, puro gobernador mediocre, corrupto, que abusó del poder a más no poder. Y precisamente los de más ingrata memoria son Rubén Figueroa Alcocer y precisamente Ángel Aguirre Rivero. Ambos cargan a cuestas el asesinato de varias personas en actos represivos de la protesta social. El primero, Figueroa Alcocer, lo de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, cuando asesinaron a 17 campesinos que se dirigían a una protesta. Y el segundo, Aguirre, primero lo del Charco. El 7 de junio de 1998, precisamente cuando cubría el interinato tras la caída de Figueroa Alcocer a raíz de lo de Aguas Blancas, el ejército mexicano asesinó a 11 indígenas en esa comunidad de Ayutla de los Libres, allá en la Costa Chica. Bueno, esto fue responsabilidad del ejército, pero corresponde al interinato de Aguirre. Y después, ya en su segundo periodo de Aguirre como gobernador, ahora sí por elección, tiene 2 hechos de asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa. El primero, el 12 de diciembre de 2011, cuando mataron a 2 normalistas en la protesta en el Parador del Marqués. Y luego lo de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que lo obligó a dejar la gubernatura. Y que no tiene caso ahondar en esto porque es de todos conocidos estos hechos. Después de ese sexenio que concluyó sin mayor gloria Rogelio Ortega Martínez, llegó a la gubernatura el priista Héctor Astudillo, solo para hacer un papel sumamente gris, totalmente intrascendente. Y ahora tenemos a los de Morena en el poder gubernamental. Bueno, eso de Morena es un decir, porque la verdad es que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, por decirlo en términos formales, está repleto de priistas, de eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama el viejo régimen, haciendo un papel que no tiene nada que ver con la transformación que tanto cacaraquean, reproduciendo las prácticas priistas. Y para muestra, apenas en Amapola Periodismo se publicó una columna acerca de la corrupción y abusos de poder de alguien muy, pero muy allegado a la gobernadora. Y en otro aspecto, aquí hemos insistido en criticar la relación de este gobierno con los medios de comunicación o manipulación, como les llama Obrador. Apenas esta semana, la gobernadora organizó un desayuno a los periodistas, sí, entre comillas, como siempre, como en los mejores años del PRI. ¿A poco no sabe Félix Salgado y su hija Evelyn cómo es la relación del presidente Obrador con los medios? Y lo peor es que este grupo mediocre en el poder parece no tener contrapesos en la oposición, porque si a escala nacional la oposición se encuentra por la calle de la amargura, aquí
Creo que ni siquiera eso tenemos. Bueno, y hasta aquí paro porque sobre este tema hay mucho que decir, pero ya le toca su turno a Eduardo. Adelante, Eduardo. Bien, Ulises. Los hechos del Charco, la masacre del Charco, ocurrió en 1998 y el ejército mexicano mató a 11 personas y 8 quedaron heridas, entre ellos 3 adolescentes. Y si bien es cierto que el gobierno de Ángel Aguirre no participó directamente o no se sabe que haya participado directamente en estos hechos, si bien es cierto que él era el gobernador y que cuando menos estaba enterado de estos hechos, digamos, antiguerrilleros, y seguramente se plegó a la orden del gobierno federal en el sentido de que este operativo militar o estos operativos militares tenían que ser al costo de lo que fuera, porque se trataba de abatir, como ahora dicen, a grupos que atentaban contra la existencia del Estado mexicano. Cuando menos yo no recuerdo que Aguirre se haya manifestado en contra. Y lo que es peor, cuando volvió a ser gobernador desde el PRD, una vez que abandonó el PRI y que compitió contra su primo hermano Manuel Añero Baños, no se sabe que Aguirre haya hecho lo suficiente como para esclarecer estos hechos o como para procurar que se esclarecieran desde su ámbito, claramente, ¿no? A pesar de que uno de los sobrevivientes de esta masacre y otros familiares de los fallecidos, de los masacrados, exigieron, pensaron que por ser del PRD, por ser un gobierno presuntamente de izquierda, Aguirre iba a actuar para ayudar a esclarecer estos hechos en su calidad de gobernador. Obviamente Aguirre no lo hizo. Y tal vez, a diferencia de Seferino, Aguirre tiene en su haber varias muertes. No porque él haya mandado a matar a nadie o porque él lo haya hecho, sino porque él era el responsable del gobierno estatal y algún tipo de reacción, algunas acciones debió haber emprendido, que no lo hizo. Más bien se ha justificado, por ejemplo en el caso de la noche de Iguala, de la desaparición de los normalistas. Él se ha lavado las manos, ha dicho que él es inocente. Sin embargo, sabemos que él, cuando menos por omisión, debió haber sido enjuiciado. Ahora, es lamentable que la clase política discuta por mezquindades, discuta abruptamente, pero en esas discusiones no están los intereses, dices tú, de las mayorías, del bien común. Yo digo de los pobres, porque finalmente yo creo que el principal objetivo del gobierno es proteger a quienes menos tienen. Pero, repito, en estas discusiones públicas no hay proyectos, no hay ideología, no hay ideas, no hay conceptos. Hay descalificaciones, insultos, agresiones, pero no hay una discusión sobre la vida pública, sobre el quehacer público de esa clase política. Y eso sí es lamentable, ¿no? Que nuestros gobernadores sean, ¿qué? ¿Brutos? ¿Broncos? Cuando no son grises, como Astudillo, por ejemplo, según decías tú. Tal vez la llegada de Evelyn al gobierno estatal signifique un cambio mínimo, pequeñísimo, insuficiente para las necesidades de Guerrero. Pero cuando menos en esta dinámica que luego se meten la clase política, los gobernadores, de descalificarse, insultarse, etcétera, no se ha dado, ni creo que vaya a darse por parte de ella, porque finalmente ella se maneja como la cara cosmética, lavada, maquillada del Morena, que no es Morena en Guerrero, sino del PRI que no termina de irse, que todavía tiene el control de muchas cosas aquí en el estado de Guerrero, como lo acaba de mostrar la elección del candidato único a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Esas prácticas que, como bien dices, el gobierno de Evelyn reproduce como naturales, como propias, a pesar de que en el discurso ella siga emulando lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de que Andrés Manuel López Obrador pareciera que no ve lo que realmente pasa en Guerrero. Incluso, Ulises, yo prefiero que el presidente se note relajado, distendido, hasta burlón ahí en las mañaneras, a que llegara a ser un presidente a quien la crítica, a quien la oposición lo exasperara, lo llevara a cometer actos autoritarios, arbitrarios, de represión, de desaparición, de asesinato, como sí ha ocurrido en otros sexenios. Por ejemplo, pensemos en Carlos Salinas, de Gortari. Y eso también le da otro aire al modo de hacer política en México. Claro que comete errores el presidente López Obrador, pero yo creo que estas
cosas son menos a, por ejemplo, justificar la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero por el Morena. Sí, yo creo que esa defensa que él hizo de Félix Salgado fue desafortunada, aunque creo que también no tenía otra opción. Y él tuvo que asumirse como el presidente del partido que está defendiendo a un candidato. Y posteriormente también declaró que es un candidato que bajaron a la mala, dice él, de la candidatura, pero pareciera que no ve las prácticas políticas de Félix Salgado. Pero esta defensa yo creo que la hizo de un modo meramente pragmático. No sé si realmente estaba convencido de la inocencia de Félix Salgado ante las acusaciones de violación, de violencia, etcétera. Y luego ya al apoyar a la hija de Félix Salgado, apoyar su candidatura, y después al proclamar que es la mejor gobernadora, que es una gran gobernadora, etcétera, ¿no? Está equivocado el presidente en eso. Pero repito, es más grave esto a que ponga a Chicoche en las mañaneras, a que se pitorree de sus adversarios. Repito, creo que es mejor que se pitorree, que se ría, que se distienda, que se relaje, a que tome las críticas como agresiones, las acciones de la oposición como agresiones. Han sido muy agresivos, han sido muy violentos contra el presidente y no ha reaccionado autoritariamente en contra de la oposición. Y bueno, decía yo que probablemente la llegada de Evelyn al gobierno de Guerrero ha alejado un poco el machismo, la violencia del lenguaje de los políticos, ha alejado del discurso público esta cuestión patriarcal, caciquil, aunque se sepa que Félix Salgado está detrás de ella. Y bueno, no solo Félix Salgado, se habla también del doctor, dicen, que es el que se está llevando el dinero, él y su equipo, ahí el dinero del gobierno del Estado. Pero bueno, ese es otro tema. También sigo convencido de que Pablo Amílcar pudo haber sido un gobernador que cambiara la forma de hacer política en beneficio de los pobres en Guerrero, pensando en la trayectoria de su familia, pensando en la educación que seguramente recibió. Digamos, era un fifí de izquierda, progresista, pero cometió el error de dejar que la soberbia apareciera antes de que tuviera el poder. A diferencia de Ceferino. Con Ceferino nos dimos cuenta que era soberbio cuando estaba en el poder, o cuando menos uno, ¿verdad? Se dio cuenta de su soberbia, pero ya tenía el poder. Y el problema de Amílcar es que ni siquiera llegó a tener el poder y mostró esa cara soberbia, al grado tal que López Obrador decidió que él ya no iba a ser el candidato y tuvo que meter a Félix Salgado Macedonio como emergente. Así tan grave debió ser el pecado de soberbia de Pablo Amílcar, que repito, yo pienso que sí hubiera dado un sesgo, un cambio al modo de hacer política en Guerrero. Porque con esa actitud de Pablo Amílcar creó condiciones para que llegara un cacique, un impresentable como Félix Salgado. Tengo la creencia de que un gobierno que hubiese encabezado Pablo Amílcar sería menos priista y sería probablemente más morenista que el actual, del que dirigen Evelyn y su padre, y el doctor también, claro. Tengo ante mí una declaración que hizo Ceferino en el año 2004, después de las discusiones y pleitos que traía con Chavarría, cuando incluso Chavarría lo retó a golpes y le dijo que no le iba a aguantar ni uno. Ceferino declaró a la prensa, porque le dijeron, no estamos acostumbrados a oír así a Ceferino Torreblanca. Y él dijo, bueno, que sepan que Ceferino Torreblanca tiene carácter. Y como dijo Félix Salgado, yo no voy para obispo ni para Santo Job. Yo voy para un ciudadano que tenga carácter para poder armonizar los intereses de todos. Tuve que demostrarlo porque ha habido un buen tiempo en que hemos estado recibiendo embates constantes. A lo mejor sí rebasamos lo normal y vieron un Ceferino más apasionado, más caliente, más retador y menos dejado. Pero bueno, ese Ceferino, que tiene carácter, que tiene ánimo y entusiasmo, pero que también sabe cuándo tiene que bajarle y cuándo estar ecuánime. Repito, ese tipo de discursos pendencieros, pleitistas, fanfarrones, de bravuconería, han dejado de estar presente en la vida pública de Guerrero. Y no es precisamente un mérito de este gobierno, sino, creo yo, se debe a que Evelyn se maneja con otra imagen, ¿no? Y concluyo diciendo, Ulises,
que en el recuento que hiciste de los gobernantes, de su modo de gobernar, también tuvimos un gobernador ilustrado, Ortega. Claro que era pusilánime, claro que era alguien que demostró que es más gris de lo que se pensaba, que hizo un triste papel en el gobierno, sobre todo porque él se ostentó, se manejó mucho tiempo como de izquierda, como que trabajaba en beneficio de los pobres. Probablemente él tuvo opción de gobernar mejor, de gobernar, repito, en beneficio de los pobres, pero se quedó a medias, se quedó a la mitad, resultó mediocre, gris, tristemente. Lo terrible para nosotros es que no se ha visto ni se vislumbra que haya un gobernador, un gobernante que trabaje por el bien de los pobres, o como dices tú, de las mayorías, por el bien común, en Guerrero. Y así como se perfilan las cosas, parece ser que seguiremos con el mismo tipo de gobierno priista, porque si llega Félix Salgado Macedonio a la gobernatura, muy probablemente seguiremos en el atraso político, sobre todo porque encabeza en Guerrero al Morena, el partido del presidente. El presidente que sí ha trabajado con todos sus asegúnes en beneficio de las mayorías, que no entiendo bien qué es eso de las mayorías, se me hace un sinsentido semántico, porque la mayoría alude a la mayoría, y las mayorías, pues, si son mayorías ya no son mayorías sino minorías, pero en fin, más allá de eso, no se vislumbra que en Guerrero la cuarta T vaya a desarrollarse, a crecer, a profundizarse, a implementar esos cambios que a nivel federal sí está haciendo el presidente López Obrador. Y efectivamente, Ulises, aunque estemos en un país donde la clase política es una clase corrupta, simuladora, incapaz, intolerante, patriarcal, caciquil, machista, la figura de López Obrador habla de lo contrario. Habla de un político que sí tiene dimensión ética de su quehacer, que no cree, como el cínico de Ángel Aguirre, que el moral sea un árbol que da moras, sino que tiene un compromiso consigo mismo y con la gente que lo eligió, con los pobres de este país, ¿no? Y ahí están sus hechos. Y además también ha mostrado un gran conocimiento en la política, por ejemplo, con este asunto de la sucesión, al dejar la responsabilidad en un grupo y no en una persona, al amarrar los hilos para que este grupo no se desintegre después del proceso de elección del candidato del Morena, sino que permanezca como un equipo, como un grupo que garantice la continuidad al proyecto político, al programa político de López Obrador, que trascienda, pues. Yo no creo que López Obrador vaya a desaparecer del mapa político al concluir su presidencia. Creo que va a ser el garante moral de que los gobiernos de Morena, cuando menos el gobierno federal, den continuidad a su trabajo para que haya una distribución de la riqueza menos injusta, para que efectivamente por todos, en beneficio de todos, primero quienes menos tienen, primero los pobres. Y bueno, Ulises, con esto concluyo. Radio Escuchas de Trinchera Radio, Radio Escuchas de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, Radio Universidad Pueblo, digo yo, que se la pasen bien en medio de estos calores. Hasta pronto. Muy bien, Eduardo. Antes de entrarle a otros aspectos que quiero destacar del espectáculo que protagonizaron Ceferino Sofío, y para complementar mi anterior participación, es algo en lo que insistimos con frecuencia, que aquí en Trinchera Radio anticipamos, desde unos meses antes de que se definieran las candidaturas para la gubernatura, que llegara quien llegara no le iba a ir bien a Guerrero. Y no nos equivocamos, aunque el presidente López Obrador diga lo contrario. Pues bien, ahora, cuando faltan más de 3 años para que comience el proceso sucesorio de la gobernatura, podemos adelantar que Guerrero seguirá sumido en el atraso político por mucho tiempo más. Y digo esto porque en la arena política, las figuras más prominentes en este momento, en el Morena y en el PRI, que son los únicos dos partidos que aquí en Guerrero compiten, son el senador Félix Salgado Macedonio y el también senador Manuel Añorbe Baños. Juzgue usted, amable radioescucha. ¿Cree que con alguno de estos dos prospectos
pueda elevarse el nivel político de la entidad? Yo tampoco. Y ahora sí, sobre el hecho concreto de la discusión en la sesión del Grupo ACA, es importante ver el papel de los medios. Al principio mencioné que la confrontación entre Ceferino y Sofío tuvo repercusión en las redes y algunos medios informativos. Bueno, vamos a llamarles así. Pero las únicas notas en medios escritos y entrevistas, tanto en audio como en video, en internet, al único que le dieron voz fue a Sofío Ramírez. A Ceferino nadie lo buscó. ¿Usted por qué cree que fue así? Exacto, porque mientras Ceferino cuando fue gobernador les levantó la canasta a la mayoría de los medios, aunque al final, por insistencia de sus asesores y allegados, terminó otorgando algunos convenios tanto a medios como a columnistas. Y Ceferino limitó los recursos por la misma razón por la que ahora Morena recomendó a sus aspirantes a la candidatura presidencial no acudir a los medios convencionales, porque no son imparciales, sino más bien adversarios de la llamada Cuarta Transformación, y porque desinforman, manipulan. Recuerdo que una de las pocas veces que platiqué con Ceferino, él me decía que no le iba a dar convenios a los medios, porque esos medios estaban en su contra, porque trabajaban para el PRI. Y en efecto, así era. En la campaña de 2005, la verdad es que pocos medios le dieron cobertura a Ceferino. Yo solamente recuerdo Al Sur y pues nosotros Trinchera, ¿no? Que publicábamos ahí sus actos de campaña, que los demás medios nada más no tocaban. Ellos, todo era con el PRI. En cambio, varios medios le dieron voz a Sofío, porque el jefe político de Ángel Aguirre, siempre ha sido muy generoso con los medios de comunicación chayoteros. Las 2 veces que fue gobernador, pero también cuando ha estado en otros cargos, desde que fue diputado federal, senador y presidente del PRI estatal, de tal forma que él siempre tiene comiendo de su mano a un buen número de periodistas que lo buscan como las abejas a la miel. Y ya que estoy hablando de diferencias entre Ceferino y Aguirre, aprovecho para referirme a la columna que, como ya dije, publicó Ángel Aguirre en El Sur, en la que narra que alguna vez, antes de que él fuera gobernador por primera vez, cuando cubrió el interinato después de la caída de Rubén Figueroa, entre 1996 y 1999, antes de eso, tuvo una buena relación con Ceferino, al grado de que en cierta ocasión se tomaron unos jaiboles, dice Aguirre, e improvisaron una noche bohemia, en casa de Ceferino, allá en Acapulco. Y en esa misma publicación, Aguirre también recuerda cuando Ceferino y Manuel Añorbe llegaron a los golpes en un restaurante de Acapulco. De ese episodio, la verdad es que yo no recuerdo cuándo fue, ¿no? No recuerdo el año. Pero sí recuerdo que sí se dieron unos cuantos golpecillos ahí. Hasta eso no eran buenos para eso del trompo, como decían en mi barrio. Pero hicieron su espectáculo. Pues bien, eso de alguna forma refleja el carácter de Ceferino. Directo, intolerante, al grado de confrontarse de esa forma con alguien a quien él tiene entre sus adversarios. Lo que sí recuerdo bien es que Ceferino ya detestaba a Aguirre desde que él era diputado federal, entre 1994 y 1997. En una ocasión que me lo encontré en la Cámara de Diputados, allá en lo que era el Distrito Federal y que ahora oficialmente se llama la Ciudad de México, me manifestó su desprecio por el ometepequense, ya que de corrupto y manipulador no lo bajó. Seguramente esas diferencias se fueron acentuando con el paso de los años, al grado de que Ceferino no acudió a la toma de protesta de Ángel Aguirre cuando éste fue gobernador después de la elección constitucional de 2011.
No quiso verlo ni siquiera para el acto formal de la renovación de la gubernatura, para pasarle la estafeta. Tal vez Ceferino exagera en esa falta de corrección política, o de diplomacia, como también se le dice. Pero desde mi perspectiva, eso es mejor a lo que ocurre en el otro extremo, el de los políticos que fingen antagonismos y luego se abrazan como si nada. Como el caso del senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, que un día condenó que no puede haber universidad pobre con rector rico, en alusión a la Universidad Autónoma de Guerrero y el exrector y rector electo Javier Saldaña. Y al otro día aparecieron muy abrazados en una fotografía y desde entonces mantienen una alianza. O sea, a Félix ya se le olvidó eso de que no puede haber universidad pobre con rector rico. Bueno, ni modo. Así funciona esto de la política. Y bien, a Ceferino siempre lo han calificado de soberbio. Pero cuando yo lo conocí, entendí por qué lo consideran así. Simple y sencillamente porque desde lo que él considera su superioridad moral, arremete sin matices, sin contemplaciones, contra sus adversarios políticos. Porque rechaza directo a quienes considera corruptos, sin siquiera intentar pasar por un político correcto. Y pues muchos ven eso como un acto de soberbia. ¿Quién es él para estar calificando a los demás políticos? Es un soberbio. También la prensa lo calificaba de soberbio. Primero, porque no quiso darles dinero. Y luego, porque no siempre estaba dispuesto a darles entrevistas en cada acto público al que él asistía. No sé si usted sepa, amable radio escucha, pero siempre que hay un acto político público de los gobernadores, los reporteros se arremolinan en torno al gobernador y los funcionarios y los políticos más prominentes que asisten para tratar de tener una nota y así cumplir con la cuota que le exige su medio de comunicación. Recuerdo mucho una foto de alguno de los compas en el sexenio de Ceferino, en la que se le ve a este arriba del templete y desde abajo los reporteros con sus grabadoras en alto tratando de que él contestara sus preguntas. Una toma magnificada porque se tomó de abajo hacia arriba, eso que llaman contrapicada, donde Ceferino se veía en las alturas con respecto a los comunicadores que se veían abajo de sus pies. Cuando me la mostró, me dijo el fotógrafo: es bien pinche soberbio, y no les contestó. Yo le dije: bueno, él soberbio y los reporteros muy indignos. Yo cuando iba a andar rogándole a un político, por muy gobernador que sea, que me dé una entrevista. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Le damos las gracias a todo el auditorio y les recordamos que en unos momentos más lo subiremos a nuestra cuenta de Facebook, Trinchera-Política y Cultura. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, lo mismo que a través del WhatsApp al 74 71 43 70 78. Repito, 74 71 43 70 78. También le damos las gracias a Edgar Catalán por su valioso apoyo en los controles y nos despedimos con esta canción que esperamos les guste. Que tenga usted un buen viernes, un buen fin de semana, una buena semana. Hasta el próximo viernes de Trinchera Radio. ¿Y quién te controla? El negro, el blanco, la amante o la esposa, tu perro, tu gato. ¿Y quién te controla? El amor o el deseo, la iglesia o el fisco, tu padre o tu abuelo. Control, 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 control. Déjame solo,
con mi dolor. Control, 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 que si me muero ya no hay dolor. ¿Y quién te controla? La risa o el llanto, la guardia civil, tu casa o tu carro. ¿Y quién te controla? El celibato, la gula o el sexo, el chulo del barrio, dímelo. Control, 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 déjame solo con mi dolor. Control, 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 que si me muero ya no hay dolor. ¿Y quién te controla? La luna o el rezo, la yoga o el bamba, tu mente o tu cuerpo. ¿Y quién te controla? La droga o el vino, el santo o el brujo, tu madre o tu hijo, dímelo. Control, 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 déjame solo con mi dolor. Alegría, bomba, alegría digo yo, alegría, bomba, no más control. Control, 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 déjame solo con mi dolor. Penita, pena, que no es de amor, penita, pena, de tu corazón. Control, 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 déjame solo con mi dolor. Que llegó la hora de la liberación, que llegó la hora de la iluminación. Control, 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 déjame solo con mi dolor. Control, 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 que si me muero ya no hay dolor. ¿Y quién te controla? ¿Y quién, y quién? ¿Y quién te controla? ¿Y quién, y quién? Control, 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 lleva, control, control. Que no le cojan miedo al sufrimiento, oye, asume tu dolor. Que no le cojan miedo al sufrimiento, dile, asume tu dolor. Que lo que te traigo es vida nueva para tu corazón. Suéltalo todo, deja lo malo, dale tu mano al que controla, al que te angora. Oye, hermano, libérate, libérate.